Bueno, ahora nos va a estar acompañando una persona que creo que de alguna forma le puede tocar bastante la editorial que estuvimos haciendo. Su nombre es Gabriel Colautti, él es referente de la agrupación Familiares de Víctimas de la Inundación de La Plata. Y vamos a estar conversando con él porque hace poquito nada más, El 2 y 2, 3 de 3 de abril, se cumplieron 8 años de las terribles inundaciones que se sucedieron en La Plata, y queremos conversar con él. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches, ¿cómo están sus nombres? Mi nombre es Agustín Valetti y el de mi compañera Evi Gómez. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto. Buenas noches, Agustín y Evi. y Emi. Gabriel, te quería consultar. Quería ir un poquito al comienzo de todo esto. ¿Cómo fueron para vos esos días de las inundaciones, esos días de la tragedia? O sea, ¿recordás dónde estabas? ¿Cómo fue vivirlo de alguna forma para vos en ese momento? A ver, el comienzo no es el 2 de abril, el comienzo es muy anterior. Digo, es el Antiguo Testamento. El 2 de abril empieza el Nuevo Testamento. A ver, la Ciudad de La Plata tiene una historia sobre las inundaciones. Hemos sufrido inundaciones en el 2002, en el 2008 y la trágica inundación del 2013. Digo, las autoridades tenían toda la información y los datos de que lo que sucedió el 2 y el 3 de abril del 2013 iba a suceder, ¿sí? Pero sería muy injusto enmarcar a la inundación del 2 y 3 de abril como un hecho aislado. No sería lo más sano para las autoridades municipales y provinciales, sea cuales fueren. Estuvimos investigando un poco, Gabriel, justamente lo que decís, y en las partidas presupuestarias estaba declarado que se iban a hacer obras por las inundaciones anteriores, pero solo se llegaron a completar para esa fecha de la tragedia el 25%. ¿Es así? ¿Tenemos la información correcta? ¿El 25% de las obras y por eso se dio lo que se dio? Había obras que eran municipales, pero de poca envergadura, digo, nada que solucione la situación del 2 y el 3 de abril y nada existe hoy. A ver, eran obras chiquitas, digo, a ver, el 6 de diciembre del 2007, a la salida del intendente Julio César Alac, que fue intendente durante 16 años, se le entrega un informe que lo emite la Universidad Nacional de La Plata, en el cual dice que la ciudad de La Plata está en riesgo hídrico. En febrero del 2008, la zona norte de la ciudad de La Plata tuvo una inundación muy grande, que es Villa Elisa, ¿no? Que es zona de quintas y demás. Digo, en ese momento, el que era el intendente de la ciudad de La Plata y que fue intendente por 8 años, del 2007 al 2015, Pablo Oscar Bruera, dijo que fue producto de la desidia y del abandono de un exintendente que fue intendente durante 16 años. Digo, tuvo un lapso de 5 años para hacer lo que debiera hacer. Asimismo, el gobernador Daniel Scioli declara la emergencia hídrica para la región capital en el 2012. Pero obras, ¿en serio? Nada. ¿Y hasta el día de hoy tampoco? Al día de hoy, a ver, después, digo, siempre lloramos sobre la leche derramada, digo, después del 2 de abril se proyectan obras en las cuales el licenciado Arlía, que era en ese momento el ministro de Infraestructura, nos informa que se van a hacer obras por un costo de 1.973 millones de pesos. En ese momento era mucho dinero, estamos hablando de agosto del 2013, que no eran las necesarias para una lluvia del caudal de la del 2 de abril, ¿sí? Digo, que no había ni un presupuesto, ni un espacio, a ver, ¿cómo decirlo? No había espacio físico para hacer las obras necesarias para una lluvia como el 2 de abril. El gobernador Scioli entrega esas obras en aproximadamente un 50% en diciembre del 2015 y la ex gobernadora María Eugenia Vidal en febrero del 19 las termina.
Bien, o pero sea, no son las necesarias. A ver, ah, ok. yo lo voy a citar al día diciendo, si llueve lo que llovió el 2 de abril, la ciudad de La Plata se va a inundar 30 centímetros menos. Es decir, que estamos en el mismo grado de vulnerabilidad que el 2 de abril del 2013. ¿Sí? Gabriel, me llamaba la atención cuando estabas hablando del tema de este desfile de responsabilidades cruzadas, de que si este intendente, que si este otro, que si así. Hablando de responsabilidades sobre lo que pasó en concreto en esta tragedia, el ex jefe de Defensa Civil de La Plata lo multaron por 12.500 pesos, lo llevaron a declarar a Bruera, lo quisieron investigar a Scioli y no pasó nada. ¿Cómo está la Bruera nunca situación? declaró. ¿Cómo? Bruera nunca declaró. No, pero lo Nosotros querían... Nosotros pedimos la citación, la indagatoria para Bruera, Scioli, Colia, Arlía, Ujú. Enrique Sete y distintas autoridades municipales, lo que nunca se consiguió. Claro, por Nosotros eso hacemos los querían llevar a declarar y no pasó absolutamente nada. Por eso te quería preguntar nada, cómo está esa situación no. judicial. A ver, está frenada porque, digamos, nosotros estamos en una fiscalía de delitos complejos. Los delitos complejos son los que manejan los delitos de los ejecutivos nacional, provincial y municipal, que está a cargo de un fiscal que es el sobrino de Casal, el ex ministro de Seguridad y de Justicia de la gestión de Scioli. Es increíble porque... Tampoco, a ver, esto sucedió durante el siolismo y durante los 4 años de Vidal sucedió exactamente lo mismo. Digo, no hay una responsabilidad, como bien dijiste vos, cruzada. No, es increíble porque todavía hay un montón de familias que están esperando justamente que se haga justicia y esto queda como siempre, en la nada. Me imagino lo que deben estar viviendo. Sí. Lo podés comparar con Once, lo podés comparar con Cromañón, lo podés comparar con la inundación de Capital del 2 de abril, porque tampoco hay que olvidarse que el 2 de abril en Capital fallecieron 8 personas. Sí. Con la inundación de La Plata, es siempre lo mismo. Son responsabilidades políticas, decisiones políticas que se toman u omisiones, digo, y no pasa nada. Digo, nosotros estamos peleando contra molinos de viento. A mí lo que me llamaba mucho la atención, que pasó también en Capital, pero puntualmente en el caso de ustedes, por favor corregime si algún dato que digo no es correcto, pero se habló en un momento de ayudar a la gente que había sido víctima, que había perdido sus pertenencias con subsidios. Esto hablamos de los beneficiarios de la asignación universal por hijo, a los jubilados que cobraban la mínima, pero aquellos que estaban trabajando, que no llegaban a cobrar la mínima, les daban préstamos, o sea que además de perderlo todo, también como que contraían deuda. ¿Esto es así? ¿Alguien respondió por eso, más allá de las donaciones que hicieron llegar y demás? Sí, esto sí. Yo fui mi madre fue la feliz acreedora de un préstamo, que es algo que yo les dije. Me inundé, perdí a mi viejo y encima ahora debo plata. ¿Sí? Encima de inundados, endeudados. Es un colmo. No, a ver, no solo me inundé. Perdí a mi padre y encima tengo una deuda. Es una locura. Sí, fue así. Sí. Gabriel, digamos, lo mismo para un inundado, ¿no? Que, a ver, no es tratar de dividir, sino de unir, pero un inundado, digo, a ver, la pérdida, por mayor que sea económica, es mucho menor a la de perder un familiar, ¿no? absolutamente. Y esto que vos me estás diciendo, precisamente por tu vivencia, la vivencia de los que vos conocés, de alguna forma, ¿qué asistencia recibieron? Más allá de esto que estamos hablando de cuestiones económicas, o sea, ¿se pudieron recuperar de alguna forma de las cuestiones emocionales, mentales que esto causó? O sea, ¿hubo una asistencia psicológica integral? ¿Se los atendió desde los entes gubernamentales, organizaciones sociales y demás? En algún momento hubo alguna asistencia psicológica por parte de provincia. Uh-huh. Pero no más que eso. Digo, pues, si hoy te lo tengo que catalogar con el paso del tiempo, fue menor. Digo, no. A ver, digo, la asistencia psicológica es necesaria. Lo que pasa es que, a ver, uno tiene que ponerse en la realidad de cada una de esas 89 familias y las realidades son total y absolutamente distintas en cada una de ellas.
Se perdieron muchos sostenes de familia. ¿Está bien? Y para eso no hubo asistencia. Ahí dijiste algo y me quiero meter por favor en esto como para que ya quede aclarado, porque sigue el rum rum, no sé si recordás, vos dijiste 89 familias y muchos llegaron a decir que eran hasta 200 muertos, llegaron a decir que hasta eran 600 víctimas fatales. Tenemos, más allá de que toda vida es valiosa, por supuesto, tenemos el número, porque esto es algo que todavía inclusive los escuchás que se lo tiran en los discursos, como si esto fuera simplemente un número vacío. A ver, pero lamentablemente vivimos en números vacíos. Vos te informás hoy y te dicen 290 fallecidos por COVID, digo. No tienen... Lamentablemente es como estamos viviendo hoy. No hay un registro fehaciente. Cada uno de esos números es una persona, es una familia, es muchas cosas que dejan. Lo estamos viviendo hoy. 23.680 contagios. Si vos decís 23.680 contagios, no, son 23.680 personas. Son 290 fallecidos. Deberían hasta publicar los nombres de cada uno para que nosotros como colectivo, como sociedad, reconozcamos que son personas, no es un número, 290. Es identidad, son personas. Lo marco como algo personal. El derecho a la identidad que hablamos, sí. Sí, que estamos viviendo a diario. Le recordamos a la gente que estamos justamente con Gabriel Colautti, referente de la agrupación Familiares de Víctimas de la Inundación de La Plata, y estamos tratando todos estos temas, desmitificando un montón de cosas y también haciendo memoria, porque esto pasó hace 8 años y tal como nos cuenta Gabriel, la causa quedó en nada. En eso estoy en lo correcto, ¿verdad? Claro. Y de alguna forma lo que te iba a preguntar, Gabriel, dado lo que han trabajado desde la asociación, con las familias, con todo, porque, o sea, no son asociación de víctimas de algo que pasó y simplemente se rompió una casa, se perdieron familias, se perdió más que dinero nada más. Vidas. Se perdieron vidas, personas, historia, memorias. ¿Qué sentís con la frase "la corrupción mata"? ¿Creés que sigue matando en este momento? ¿Que la corrupción, por ejemplo, con el manejo de la pandemia, sigue matando de alguna forma? A ver, la pandemia es un tema bastante especial porque es algo que nos concierne a todos. Digo, si vos a mí me preguntás sobre el coronavirus, creo que es un tema de conciencia propia y de solidaridad entre todos nosotros. Digo, a ver, todos somos transmisores del virus y todos somos receptores del virus. Digo, en el caso de la causa mía es un tema propio de estatal. Digo, yo no tenía posibilidades de mejorar la situación. Digo, porque no había posibilidades más allá de todos los pedidos que se le podía hacer al Estado, ya sea municipal o provincial. Digo, esto era propio del Estado. A ver, cuando digo esto, digo 11, digo Cromañón, digo la inundación de Capital, digo la inundación de La Plata, digo el Ara San Juan, digo, a ver, porque la corrupción es inherente al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Digo, no hay maneras de poder manejarlo. En caso de la pandemia, acá estamos todos juntos. Digo, no hay un lado y otro. Digo, quiero diferenciar eso, me parece necesario diferenciar eso. Y nosotros, por ejemplo, el 2 de abril no convocamos. Nos parecía una locura convocar. ¿Por qué? Porque, a ver, si podemos evitar una muerte y sabemos que la conglomeración de gente puede llevar a contagios y futuras muertes, no convocamos. Digo, tratamos de evitar fallecidos. Digo, y eso es responsabilidad de cada uno de los habitantes de esta tierra, ni siquiera de este país o de esta ciudad, es de esta tierra. Absolutamente. Fíjate la responsabilidad con la que ustedes manejan la situación, en la cual si preservan una vida, hacen lo que se requiera. Pero me quedó resonando esto, ¿no? Las obras terminadas y así todo siguen, digamos, en estado de alerta. Lo más importante en la ciudad de La Plata es el plan de contingencia.
¿sí? A ver, la ciudad de La Plata, en el momento en el cual llueva, se va a volver, en el cual tengamos una lluvia intensa, se va a volver a inundar. Podemos volver a perder cosas. Yo esto lo tengo más que muy claro. Lo que no puede suceder, porque no puede suceder, es que pierdas una vida. Absolutamente. Digo, porque están, y deberían estar, que al día de hoy no están, todas los alertas prendidas. Hoy, si llueve lo que llovió el 2 de abril, la ciudad de La Plata se vuelve a inundar. Eso te lo aseguro. Digo, ¿por qué? Porque hemos tenido lluvias mucho menos intensas, de 80 a 90 milímetros, y calles de la ciudad negadas. Gabriel, eso es lo que no puede suceder. A ver, es fundamental el plan de contingencia, que todos los vecinos sepan qué hay que hacer, en qué momento hay que hacer y para dónde hay que ir. Gabriel, quería consultarte precisamente porque te presentamos de esta forma como referente de la agrupación de familiares y víctimas de esta gran tragedia. ¿Qué acciones están realizando en este momento? ¿Qué acciones han realizado a lo largo de los años, tanto a niveles políticos como a niveles como asociación civil, digamos, para todo lo que sigue después de la tragedia, después de los 8 años, para las familias mismo y para toda la sociedad, para que esto no se repita? Desde la fundación, ¿no? Claro. Sí, claro. A ver, desde julio del 2013 somos una organización en la cual nos hemos encontrado con cada uno de los políticos de turno, digo, a ver, pasando por el ex intendente Bruera, pasando por el actual intendente Julio Garro, pasando por el ex gobernador Scioli, a ver, y haciendo peticiones que normalmente no se cumplen. Digo, nosotros al intendente actual Julio Garro le estamos pidiendo un plan de contingencia hace 6 años. 6 años, el cual todavía no puso en práctica. Digo, siempre tienen la disyuntiva de que ante una elección, y digo una elección porque fue lo último, en agosto del 2019 le presentaron un bosquejo, en octubre del 2019 lo presentó la sociedad, en febrero del 2020 lo dejó de lado. Como para decir algo actual, estuvimos en la justicia contenciosa y administrativa, en la búsqueda de personas fallecidas, el número inicial fue 51, trabajando en conjunto con el doctor Arias llegamos al número 89, a posteriori, en el 5 de septiembre del 2014, presentamos 2 personas más fallecidas, las cuales duermen en un cajón, porque para nosotros no son 89, que era lo que decía Emi recién, son muchos más, nos cuesta muchísimo meternos, porque todo el resto de esa lista de nombres que engrosaría el número final son de barrios populares, y es dificilísimo que la gente confíe en uno, claro, y poder darte sus vivencias. Desde la justicia penal, somos parte de esa causa, en la cual pedimos la indagatoria para Bruera, Scioli, lo que hablábamos recién. Son 8 años de actividad incesante, a veces con una mochila en la espalda que a veces tiene plumas y otras veces tiene piedras. A veces cuesta, porque porque a veces tenés que cargar con todo el dolor o tenés que hacerlo de lado. Es difícil. Y hoy estamos un poco frenados por toda esta situación. Reconocemos la labor que están haciendo y nos sumamos al pedido de justicia, Gabriel. 8 años esperando, 8 años luchando, 8 años queriendo que la justicia haga su trabajo. Es increíble que los ciudadanos tengamos que exigir que quienes nos gobiernan, que nos tienen que asegurar justicia, hagan su trabajo. Acá, realmente es vergonzoso. Y acá la política de alguna forma no le interesa, pero lo que te quería preguntar, Gabriel, para ir cerrando es si sienten que la gente también se olvida o pierde el interés por esto, incluso desde La Plata o en todos los niveles, porque de alguna forma esto es algo que se podría haber tratado a nivel nacional, que se podría reivindicar de una forma mucho más fuerte a nivel nacional, como otras tragedias, y sin embargo parece que
hay mucho silencio. Sí, el silencio es propio de, a ver, cuando vos no decís verdades y cuando no hay punto de debatir, porque son verdades, son absolutas, digo, a ver, porque un papel firmado es una verdad absoluta, ¿no? Digo, Sí. un decreto de emergencia hídrica del gobernador Scioli es absoluto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él, que está conociendo la situación, y eso sucede. Lo mejor que pueden hacer es silencio para tratar de pasarla lo mejor posible. Y la verdad que, a ver, el silencio en la Ciudad de La Plata no es silencio. Como todo en la vida, uno trata de olvidar los malos momentos y tratar de recuperarse. ¿Quiénes no nos podemos olvidar de eso? Lo que peor las pasamos. Digo, la persona que se inundó en un 99.9% dice, bueno, ya pasaron 8 años, no volvió a pasar, ven unas obras y dicen, bueno, ya se solucionó. Y vos quedás gritando, entre comillas, como un loco, digo, pero es normal, digo, es la psiquis humana, es esa, creo. Uh-huh. Bueno. Yo deseo fervientemente que no suceda. En el momento que suceda es cuando todo se reflota, ¿no? Vamos a confiar. Toda esa historia vuelve a emerger. Claro, vamos a confiar en que realmente no suceda. Gabriel, te agradecemos muchísimo por la información que nos brindaste. Estamos con ustedes, no nos olvidamos, ¿sí? Y realmente deseamos que se haga justicia. Así que gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes por acordarse y por compartir este momento, ¿sí? Bien, gracias. Gabriel Colauti estuvo con nosotros y estuvimos hablando acerca de algo que parece que nos olvidamos, las inundaciones de La Plata hace 8 años. La corrupción mata.